¿Lo avisa? Bien, buenas noches, ecuatorianos. Gracias por esta entrevista. El pueblo ecuatoriano tiene que celebrar varias victorias. La primera es a través de una consulta popular directa por sufragio universal haber decidido sin intermediarios parte de su futuro. Eso es realmente importante. Luego, el sí ha triunfado holgadamente en las 7 preguntas. Eso quiere decir que la victoria ha sido de 2-1 y un poquito más. En promedio, 67,83% por el sí y 32,17% por el no. Cuando se aprobó la Constitución del año 2008, se aprobó con el 63%. En esta consulta se aprueban las 7 preguntas, el sí, con el 67,83%. ¿Qué toca ahora? Que el pueblo le ha dicho, no voy a repetir en detalle las preguntas, salvo que se me repregunte sobre algo con mucho gusto en su momento. El pueblo ha dicho sí a más democracia, sí a la sanción contra los corruptos, le ha dicho sí a más libertad, le ha dicho sí en el aspecto económico a una explotación minera y petrolera responsable, pero que al mismo tiempo genere empleo y crecimiento económico para los ecuatorianos. Y le ha dicho sí a la prosperidad de la familia, a conservar el precio de venta íntegro cuando compra y vende un inmueble, sin tener como socio rapaz a un Estado que no ha hecho nada en esa materia. Le ha dicho sí a la recuperación del trabajo a través de vivificar el dínamo de la construcción. ¿Qué queda ahora, en mi criterio, que creo que es el criterio de muchos ecuatorianos? Implementar de inmediato el resultado de esta orden popular. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué significa eso? De la pregunta 1 a la 5, simplemente hay que esperar que se consolide, se ejecutoríe, por decirlo de alguna manera, el resultado de la consulta, se haga público oficialmente y los anexos a esas 5 preguntas inmediatamente entran en vigencia. En esos 5 primeros temas, ni los asambleístas, ni el presidente de la República tienen nada que opinar. El pueblo decidió. Simplemente hay que implementar el tema publicando los anexos complementarios a las respuestas. En cuanto al número 6, plusvalía, el procedimiento es distinto. El pueblo ha resuelto que el presidente tenga 15 días para mandar el proyecto de derogatoria y los complementos, y la asamblea tenga 30 días para resolverlo. Y me imagino, aunque no esté especificado, que en la pregunta 7, la relativa al Yasuní, el procedimiento debe ser similar. De eso se trata. Yo creo que hay que celebrar primero la participación democrática de los ecuatorianos, pronunciándose como hayan querido pronunciarse. Esa es la democracia. En segundo lugar, para los que creemos en la democracia, el progreso, una economía que genere crecimiento y empleo, sanción a la corrupción, desde nuestro punto de vista, el sí ha sido lo conveniente y el pueblo lo ha ratificado. Y ahora lo que toca es velar por un país que le diga también sí a más democracia, a más libertad, a más honestidad y fundamentalmente a más futuro, a más crecimiento, a más inversión, a más seguridad jurídica, a un Estado más reducido, a todo tipo de asunto y medida que promocione el crecimiento económico de los ecuatorianos
y el empleo que tanto necesitan, especialmente nuestros jóvenes. Esa será la forma real en que todos los ecuatorianos, y especialmente la clase media y los pobres, vivamos de verdad mejor. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si no... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo escuchaba yo por la mañana decir también que había la necesidad de aplicar la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ya definitivos. ¿Nos podría explicar, por favor? Esa pregunta es la número 3. Ha triunfado ampliamente. Tiene que entrar en vigencia tal como yo lo he explicado. Y luego de eso empezará por las ternas que tiene que enviar el señor presidente. Luego empezará por el escogitamiento de las personas por parte de la Asamblea a través del mecanismo provisional, para luego después implementar el mecanismo definitivo, que es la elección de los miembros del Consejo por voto universal y directo a ciudadanos que, me imagino, tendrán los mejores antecedentes de honestidad, de conocimientos y de experiencia, que también deberían tenerlos los integrantes de las ternas. Porque no se trata solo de buenas leyes, sino de buenas personas, de personas honestas, experimentadas y capaces, sin perjuicio de cuál sea el procedimiento. Señor alcalde, si bien es cierto, esta consulta le impide volver a ser candidato y usted ha señalado que no morirá o por lo menos seguirá haciendo política, ¿esto quiere decir que buscará la presidencia en el 2021? Ya sabía yo que vendría eso. Mire, falta 1 año 3 meses para que me vaya de alcalde. Me han propuesto que me dedique desde aspirar a la presidencia de Barcelona, aspirar a la presidencia de la República. Realmente quiero un tiempo para darle a mi familia lo que no le he mezquinado, pero que no le he dado en la medida que hubiese querido durante muchos años. Quiero un tiempo para dedicarme con más profundidad a mis actividades particulares, y lo que le puedo decir es repetirle lo que usted ha mencionado. Yo no me retiraré de servir a los ecuatorianos nunca, nunca, porque yo creo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y los ecuatorianos merecen el concurso, la opinión y la acción de toda persona que quiera mejorar su calidad de vida. No necesariamente para eso tengo que ser candidato a presidente de la República. De manera que eso es lo que le puedo decir al día de hoy. Y quizás ha pesado también en la Asamblea, mientras pueda, usted señala, tomarse ese tiempo para la familia. En la Asamblea, Lanzarse para candidato a la Asamblea. ni loco. Respecto al tema de la pregunta de la ley de plusvalía, usted en más de una ocasión señaló que esta ley de una u otra forma resta seguridad jurídica para inversiones y por supuesto también ha generado problemas en el área de la construcción. Ahora que ya tiene que pasar esta ley en base a la respuesta, ¿cuál cree usted que sería el impacto positivo? Mire, su pregunta es muy interesante. Primero, para decir que la mera percepción causa mejoras económicas. La economía, como decía Richard Thaler, premio Nobel de la economía, no responde simplemente a la razón, responde a la emoción, a la percepción. Bastó que se diga que se iba a hacer una consulta, bastó que se diga que se iba a tratar de la derogatoria de la ley. Antes de que se realice la consulta, la construcción empezó a recuperarse, y ahora que ha ganado ampliamente la derogatoria, definitivamente se va a recuperar aún más. Hay 2 dínamos en la economía: turismo y construcción. Y yo diría construcción y turismo, dependiendo de los países. Eso significa inversión, significa empleo, ventas que a su vez son IVA, ganancias de las empresas que a su vez es impuesto a la renta. La caja fiscal depende en su mejoría, no de un endeudamiento equivocado, en parte de un endeudamiento sagaz, a bajo costo, a largo plazo, con años de gracia, pero fundamentalmente de que las empresas, a través de la inversión nacional y extranjera, vendan más para que tributen más IVA, sin subir impuestos, y ganen más para que tributen más impuestos a la renta. Y por otro lado, definitivamente, se paró, y eso lo sabe todo el mundo,
la venta de casas hasta de viviendas de interés social. ¿Por qué? No porque el banquero no quería prestar, no porque el constructor no quería construir, es que el pueblo no quería comprar porque no quería tener de socio a un gorrón que quería tomar parte de su esfuerzo sin haber contribuido a nada. Al haber desaparecido eso, se va a reactivar y en buena hora una industria que le va a dar techo, dignidad a la gente que puede y ha sabido comprar una vivienda digna en precios racionales que podía pagar y sobre todo empleo a muchísima gente que no lo tiene. Abogado, buenas noches. Abogado, usted ha dicho en reiteradas ocasiones que esta consulta abarca temas importantes, pero no todos los que se pudieron haber abarcado en esta consulta. ¿Cuáles son esos temas que el gobierno debería ejecutarlos ya? Mire, principalmente los económicos, principalmente, yo diría, aparte de la derogatoria, que la creo muy sana, de la parte de la ley de comunicaciones que se constituyó en ley Mordaza, pero fundamentalmente en lo económico. No va a haber inversión si no hay seguridad jurídica, no habrá seguridad jurídica si no vuelve, por ejemplo, el arbitraje de carácter internacional. ¿Quién va a invertir en un país que se convierte en juez o parte de la inversión y peor con los antecedentes demostrados por el Ecuador en los últimos años? En segundo lugar, hay que reducir el tamaño del Estado. Eso no significa despedir, significa suprimir o morigerar una serie de gastos superfluos e inútiles, mediante los cuales el Estado se convirtió en lo que Octavio Paz llamaba un ogro filantrópico, que ya no es ni filantrópico, pero sí se ha quedado gordo. Eso se puede hacer. Las APP, alianzas públicas privadas, son un gran instrumento de desarrollo y de inversión, pero la gran maraña del papeleo tiene que desaparecer, porque si no la gente no va a venir a invertir. Este no es el único país en el mundo en el que se puede invertir. Hay que ampliar la frontera del empleo a través de modalidades de contrato que le permitan a empresarios y a jóvenes crecer en materia de empleo, adaptarse a las circunstancias. Eso va a hacer que en vez de que se desemplee a mucha gente, se emplee definitivamente a gente nueva. De manera que hay muchas cosas que se tienen que hacer, muchas cosas positivas para los ecuatorianos, que son buenas noticias para los ecuatorianos, que le van a mejorar la calidad de vida a los ecuatorianos, que van a permitir su crecimiento como seres humanos y que van a permitir, lo digo por cuarta vez, que se realice el mejor plan social del Ecuador, que es el empleo. Cuando hay empleo, las cosas funcionan, y si no, la cosa es grave. En este escenario, ¿cuál sería justamente de aquí a mañana las decisiones que debe tomar el presidente Lenín Moreno en materia económica a raíz de la resolución que adoptó el Foro Económico? Eso, con todo respeto, se lo tienen que preguntar ustedes al presidente Moreno. Él es el presidente de la República. A mí me han preguntado mi opinión, que no es consejo ni sugerencia, y ya la di. Nuestra colaboración será siempre con el pueblo ecuatoriano y nada más. Hemos probado que cuando algo le conviene al pueblo, ahí está nuestro contingente a cambio de nada. Y cuando algo le perjudica al pueblo, ahí está nuestra oposición intransigente, definitivamente. Segundo, mire, un resultado así se tiene que analizar desde varios factores. Es un componente de todo eso. Hay un factor político. Y dentro de ese factor político puede haber cariño u odio hacia determinado político. Tiene un peso, no es el peso mayoritario. Hay veces hay que mi importismo tiene un peso, pero tampoco es el peso mayoritario. Hay un contingente de pensamiento y meditación. No se puede, perdóneme, ofender la inteligencia del pueblo ecuatoriano negándole su capacidad de discernir. Y tan es cierto lo que yo le digo, que usted tiene diferentes resultados en lo rural y en lo urbano, en la sierra y en la costa, en la Amazonía y en la región insular, y tiene diferentes porcentajes por preguntas. Fíjese usted, las menos polémicas son los que más porcentaje tienen. Porque claro, yo creo que solamente por una falta de información
alguien puede votar pues por el no cuando se trata de proteger a los niños violados. Porque lo lógico es decir, sí, queremos que los niños violados puedan ser reivindicados en la justicia que se les debe a base de que el violador pueda ser enjuiciado en cualquier tiempo. ¿Qué hace un violador? Después de violar, amedranta y chantajea a la familia, al niño violado, esperando que transcurra el tiempo para que venga la prescripción y no se lo pueden enjuiciar. Pero es una pregunta mucho menos complicada que una pregunta de plusvalía, ¿no es cierto? La otra pregunta, que la corrupción, ¿no es cierto?, pueda ser premiada con entregar al condenado por corrupción nuevamente cargos públicos por designación o por elección. Pero, repito, no se puede analizar ni desde el punto de vista solamente político, ni desde el punto de vista solamente urbano-rural, desde el punto de vista regional. No, se tiene que analizar dándole crédito a un pueblo que así se institucionaliza. No hay países sin instituciones. Y el pueblo está votando pensando en su gran mayoría. Por eso las diferencias. Y por eso hay que saludar en primer lugar esa decisión, esa consolidación de la democracia. Para los que creemos que el país va adelante respetando a los que piensan que votando no también iba adelante, porque yo no pienso que nadie vota sí o no para liquidar el país. Pero ha ganado el sí, ha ganado la corriente los que pensamos que era necesario decir sí para que el país salga adelante. Y eso es lo que tenemos que saludar y ahora hacer lo que hay que hacer, implementar las cosas y luchar por la mejoría económica de la calidad de vida de todos los ecuatorianos y especialmente de la clase media y de la clase pobre de todas las regiones de la patria. Gracias, señores. Señor alcalde, una última pregunta. Diferentes representantes del régimen han señalado que esta no es la primera consulta que harán otras consultas. A través del bloque o del movimiento se analiza quizás proponer temas de seguridad, el tema de jueces o el tema de endurecer las penas para que tal vez sea llevado. Nosotros ya hemos presentado un proyecto muy concreto que tiene que ver con el concepto popular de seguridad, que no es el concepto lato integral. ¿Por qué la gente está insegura? Porque se mata, se viola, se secuestra y se roba. ¿Y por qué está indignada? Porque los delincuentes que hacen eso, por la ley, por prebendas de leyes prodelincuenciales, entran y salen de la cárcel como de su casa. El proyecto ha tenido acogida, esperemos que en los próximos días se consolide y que le permita, al menos en esos 4 delitos, tener a la gente del Ecuador el ejercicio de su primer derecho, seguridad, y que le permita y obligue al Estado a cumplir con su primer deber, la seguridad, la vida de la gente, y en segundo lugar los bienes. ¿Algunas referencias en torno a este proyecto en temas de sanciones más duras, quizás sanciones también a jueces? En ese proyecto lo que se ha hecho es equiparar, porque era un discrimen en contra de las mujeres, que los delitos, inclusive corporales contra las mujeres, se han penado en una forma discriminatoria respecto de cuando pasa en función de los hombres. Pero el tema no pasa en este proyecto por el endurecimiento de penas, que ya se han elevado. El problema es, ¿para qué sirven las penas elevadas si no se sentencia? ¿Para qué sirven las penas elevadas con un 3% de sentencias? Entonces, la idea es fortalecer la acción de la ley, de la justicia, de la policía en función de la seguridad en estos 4 delitos, impidiendo a través de la aplicación de procedimientos abreviados, falta de pronunciamiento de los fiscales, sustitución permanente y generalizada de la prisión preventiva por visitas a jueces, el tema de la caducidad, que hay que respetarla porque es constitucional, pero que se puede morigerar obligando a los jueces a dictar autocabeza de proceso con prisión preventiva cuando haya transcurrido solamente el tiempo y no haya variado ninguna circunstancia de hecho o de derecho para proseguir con acción penal. Gracias, buenas noches.